El camino del Bodhisattva, parte 1, lección 13. Con la motivación correcta y también con la actitud correcta, deberíamos estudiar este precioso texto sobre el Bodhisattva Charyavatara del gran Acharya Shantideva. En este momento estamos en el capítulo 5 y tiene 3 apartados principales. Proteger la mente como método para proteger nuestros adiestramientos. Segundo, proteger la recolección y la atención vigilante como métodos para proteger la mente. Y tercero, instrucción sobre el esmero en aplicar estos puntos a nuestro continuo mental. Ahora estamos en el segundo apartado. Este también tiene 3 subapartados. Primero, instrucción sobre proteger la recolección y la introspección vigilante. Segundo, las faltas de no protegerlas. Y tercero, métodos de protección. Ahora estamos en este tercer subapartado, que también tiene 2 partes: métodos para proteger la recolección y métodos para proteger la introspección vigilante. Estamos en la segunda, la cual también trata de examinar el estado de nuestras 3 puertas, en la que el primer apartado es aplicar la introspección vigilante antes de empezar una actividad. El segundo, aplicarla durante la actividad. Y el tercero, enseñanza resumida sobre proteger la introspección vigilante. Estamos en el segundo, el cual también tiene 4 secciones. Primera, examinar el estado de nuestras 3 puertas. Segunda, controlarse tras examinarse. Esto ya fue explicado. Y ahora estamos en la tercera, que es, tras controlar nuestra mente, adiestrarla en la conducta que la doma, la cual a su vez tiene 3 subsecciones. La primera es tener introspección vigilante en todo tipo de conducta. Segunda, lo principal es el entrenamiento mental. Y tercera, purificar los oscurecimientos que más afectan a la mente. Y estamos en la primera, la cual también tiene 4 incisos. El primero es conducta general que llevar a cabo en todas las ocasiones. Segundo, conducta específica para desarrollar virtud. Tercero, abandonar la conducta que puede hacer que las personas mundanas pierdan la fe. Y cuarto, cómo proteger el dormir. De estos 4, ahora estamos en el segundo, conducta específica para desarrollar virtud. Y este también tiene 2, cómo llevarla a cabo uno mismo y cómo beneficiar a otros. Ahora estamos en el segundo, cómo beneficiar a otros, el cual también se divide en 2, enseñanza breve y explicación extensa. Y estamos en la segunda división, la cual también tiene 2 apartados, dar cosas materiales y cómo beneficiar mediante el Dharma. 2.2.3.1.2.2.3.2.C.A.2.B.2. Cómo beneficiar mediante el Dharma. 5.88 a 5.90. Hoy comenzamos con la segunda parte que dice cómo beneficiar mediante el Dharma y abarca las estrofas 5.88 a 5.90. Entonces, ¿cómo se beneficia mediante el Dharma? Primero se dice a quién se debe enseñar o cuál debe ser el comportamiento de los seguidores que están recibiendo la enseñanza o que están escuchando la enseñanza. Aquí, en la estrofa 5.88 se dice, el Dharma no debe enseñarse a quienes no tienen respeto. Es decir, no se debe enseñar a aquellos que no tienen fe ni devoción. Esto es, cuando uno mentalmente muestra falta de respeto. El siguiente punto es cuando físicamente uno muestra falta de respeto, que es como aquellos que, sin estar enfermos, se envuelven la cabeza con tela. Sin tener ninguna enfermedad, o especialmente sin tener dolor de cabeza, si uno se envuelve la cabeza con tela, eso no es respetuoso. Normalmente, cuando uno está recibiendo la enseñanza, no debería envolverse la cabeza con tela ni debería utilizar sombrero, pero si tiene dolor de cabeza y necesita cubrírsela, esa es una excepción. La estrofa también dice, el Dharma no debe enseñarse a quienes llevan palos, armas o sombrillas. Palos se refiere a bastones para caminar, pero creo que igualmente hay una excepción para quienes tienen algún problema en las piernas, y por supuesto, si necesitan llevar bastones, es una excepción, como con aquellos que tienen un fuerte dolor de cabeza y necesitan cubrirse la cabeza, pueden hacerlo, porque es una excepción para ellos. En el comentario y en el texto raíz también se dice, a los que llevan turbantes aunque no estén enfermos. Si no se tiene una enfermedad y se lleva la cabeza envuelta con tela, esto no es apropiado ni respetuoso.
Generalmente, quienes tienen la cabeza cubierta quiere decir que no están mostrando respeto. Esto es en general, pero hay excepciones, como dije antes. Del mismo modo que con los bastones, si uno tiene un problema en la pierna es una excepción, así también para aquellos que llevan la cabeza cubierta. A continuación, dice 5.89. No debe enseñarse a mujeres sin escolta, ni lo vasto y profundo a aquellos en caminos inferiores. Las enseñanzas superiores e inferiores han de tratarse con igual respeto, ni lo vasto y profundo a aquellos en caminos inferiores. Inferiores significa quizá aquellos que siguen el camino Shravaka. Si en un momento inapropiado se les enseña la visión del Mahayana, eso no es apropiado para ellos. Siguiente. No debe enseñarse a mujeres sin escolta. En realidad, esta enseñanza de Shantideva fue dada en Nalanda a los monjes, por eso se dice esto. Y también creo que es a la inversa. Las maestras mujeres no deberían enseñar a hombres que no estén acompañados por otras mujeres. Creo que esto está especialmente basado en monjes y monjas maestras, principalmente, pienso yo. Pero por nuestra parte, sea una enseñanza Shravaka o del Mahayana, deberíamos respetarla. Deberíamos mostrar respeto. De lo contrario, uno incurre en la falta de abandonar el Dharma, porque las enseñanzas Shravaka también forman parte del Dharma. En la enseñanza se dice que los seguidores del Mahayana no deberían generar el deseo de alcanzar la budeidad Shravaka, pero eso no significa que uno deba ver las enseñanzas Shravaka como muy bajas o inferiores. No es así, no se deben ver de esa manera. Cuando tratamos de distinguir entre los dos yanas, necesitamos explicar sus propias cualidades, sus propias características, pero generalmente, si en ese instante diferenciamos uno como superior y otro como inferior, eso significa que estamos diferenciando las enseñanzas del Buda. Y tanto la Shravaka como la Mahayana son enseñanzas del Buda. Por lo tanto, si diferenciamos estas dos como superior e inferior, significa que estamos diferenciando las enseñanzas del Buda. Pero no hay un Buda diferente que dio enseñanza Shravakayana y enseñanza Mahayana. Es el mismo Buda. Ambas fueron dadas por un solo Buda, el Buda Shakyamuni. Y si diferenciamos estas dos enseñanzas solo por pensamientos mundanos, pensando que una es superior y otra es inferior sin ninguna razón, eso significa que también estamos diferenciando al Buda, que un lado del Buda es inferior y un lado del Buda es superior, porque ambas enseñanzas fueron enseñadas por el Buda. Y también significaría que estamos diferenciando a los dos seguidores, a los seguidores del Shravakayana como inferiores y a los seguidores del Mahayana como superiores. En resumen, solo por diferenciar la enseñanza del Shravakayana y la del Mahayana como inferior y superior, también estamos diferenciando dentro de las tres joyas. Un lado del Buda, Dharma y Sangha es inferior, y un lado del Buda, Dharma y Sangha es superior, lo cual no es correcto. Al mismo tiempo, aunque como seguidores del Mahayana no deberíamos tener el deseo de alcanzar la budeidad del Shravaka, deberíamos respetar todas las enseñanzas, puesto que todas son el camino para lograr la liberación y la realización. Podemos decir que una es un camino más directo y la otra es más bien un camino indirecto, pero el destino final es el mismo. Y por ello, deberíamos respetar todas las enseñanzas del Buda. De lo contrario, se incurrirá en la falta de abandonar el Buda Dharma. También se dice que a aquellos que son dignos de recibir enseñanzas vastas o enseñanzas del Mahayana y desean practicar o que tienen el deseo y la determinación de practicar el Mahayana, no deberíamos guiarlos por el camino del Shravaka, ni deberíamos pedirles que practiquen la enseñanza del Shravaka. A una persona así, no está bien tratar de que practique el Dharma Shravaka. Hacerlo es una falta por parte de quien lo guía o lo conduce. Como dice a mitad de la estrofa 5.90, las reglas de conducta no deben descuidarse, ni se debe confundir a otros con sutras y tantras, lo que significa que uno no debe descuidar ni debe abandonar la conducta del bodhisattva,
y uno no debe guiarles diciendo que sin los preceptos o conducta del bodhisattva simplemente leyendo sutras y tantras se puede alcanzar la liberación, o que deben abandonar los preceptos del modo de vida del bodhisattva o la conducta del bodhisattva. No se debe guiar de esa forma. Así pues, la base o el fundamento para alcanzar la liberación es nuestra conducta, nuestros preceptos. Basándonos en los preceptos podremos practicar más y más el Dharma y alcanzar la liberación y el estado de iluminación. De hecho, la estructura general del Dharma es como se menciona en el Abhidharmakosha del gran Acharya Vasubandhu, quien dijo que basándose en la conducta moral, uno debe estudiar, contemplar y meditar, en ese orden. Y sin la base de una conducta moral, uno no puede progresar simplemente leyendo o solo estudiando y contemplando los sutras y tantras. No debemos engañar a otros diciendo que sin conducta y solo con leer sutras y tantras pueden alcanzar la liberación. La conducta moral es la base o el fundamento, el cual es muy importante. Por ejemplo, cuando uno construye una casa o un edificio alto, primero y ante todo, lo más importante es tener una base sólida. Sin cimientos no es posible construir un edificio alto. De forma similar, sin la conducta, sin conducta moral, es imposible estudiar, contemplar y meditar y alcanzar realizaciones elevadas. No es posible. Por lo tanto, no se debe engañar diciendo que solo leyendo y leyendo sutras y tandas podemos alcanzar la liberación sin conducta. Con esto, la conducta específica para desarrollar la virtud ha sido explicada. 2.2.3.1.2.3.2.2.c.A. Abandonar la conducta que puede hacer que las personas mundanas pierdan la fe. 5.91 al 5.95. Siguiente punto. El tercero, que es abandonar la conducta que puede hacer que las personas mundanas pierdan la fe. Esto significa que no deberíamos realizar una conducta inapropiada que pueda hacer que la gente mundana pierda su fe. Ellos juzgan nuestros comportamientos externos, pero no pueden ver la motivación, no pueden ver la intención de las personas. Lo que sí pueden ver es la conducta externa, el comportamiento externo. Las personas juzgan a las otras personas o al bodhisattva solo por los comportamientos externos, aunque en realidad solo con el comportamiento externo no es posible juzgar completamente a una persona. Estamos en las estrofas 5.91 al 5.95. Los palillos y los escupos que se arrojen deben cubrirse. Cuando escupas o cuando tires tu palillo dental, no deberías simplemente tirarlo en la superficie, deberías cubrirlo o ahora, en la actualidad, simplemente tirarlo en la papelera. Esto era en aquella época. También dice que es censurable orinar, ensuciar con orina y dejar otros excrementos en las aguas y terrenos usados por los demás. Esto significa que está mal orinar en lugares públicos, como en aguas públicas que la gente utiliza, o sobre el suelo. No se debe hacer esto. La estrofa 5.92 dice, no se debe comer llenándose la boca, haciendo ruido o con la boca abierta. Y al comer, se deben comer pequeñas porciones cada vez, no llenar la boca con una gran cucharada de una vez, ni se debe hacer mucho ruido mientras se mastica o se come, ni abrir la boca mientras uno mastica. Y continúa diciendo, ni hay que frotarse las manos, ni sentarse con las piernas estiradas. Cuando nos sentamos, uno no debería sentarse con las piernas estiradas, aunque esto también tiene una excepción, como en el caso de quienes tienen problemas en las piernas, es una excepción. Aquí se está hablando en términos generales. Se está diciendo, en general, que uno no se debe sentar con las piernas estiradas. Pero si está haciendo ejercicio o si tiene problemas en las piernas, entonces es una excepción. En la siguiente estrofa, 5.93, dice, no se debe viajar, sentarse ni estar a solas con una mujer de otra familia. Esto significa que uno no debe sentarse en el mismo colchón con otras mujeres que no sean su propia esposa, o no debería sentarse en una misma casa. Especialmente en el caso de monjes y monjas, un monje no debería sentarse con ninguna mujer. Esto es porque, como dije antes, cuando Shantideva dio esta enseñanza en Nalanda, en aquel momento la enseñanza iba dirigida a los monjes. Por tanto, se habla desde la perspectiva de los monjes, aunque también se podría decir lo mismo a la inversa, refiriéndose a las monjas. En resumen, dice que todo lo que se ha observado o nos han enseñado que es inadecuado debe ser evitado.
Esto significa que uno no debe realizar e incluso abandonar todas esas acciones y conductas que puedan hacer que las personas o la gente mundana pierdan su fe. Y lo siguiente, en la 5.94, en el mismo apartado, dice: no se debe señalar con un dedo, sino respetuosamente usando toda la mano derecha. Esto significa que cuando se necesita mostrar el camino o una dirección a otros, no deberíamos hacerlo solo con un dedo, sino que deberíamos señalar con toda la mano respetuosamente. No deberíamos simplemente señalar con un solo dedo. Y también intentar hacerlo con la mano derecha, no con la izquierda, actuando de forma respetuosa. Uno debe mostrar el camino o indicar las cosas que haya que mostrar con la mano derecha, con toda la mano, con todos los dedos, con la palma completa. La estrofa 5.95 dice: no han de agitarse los brazos bruscamente. Por lo tanto, para indicar algo a otros, no se debe hacer mucho ruido ni actuar agresivamente. Unos gestos suaves bastan para indicar lo que se quiere señalar. Si por cuestiones menores uno actúa con gestos físicos y verbales agresivos, como por ejemplo comportarse de forma agresiva físicamente y gritar verbalmente u otras expresiones agresivas, eso se considera una conducta indómita, y uno no debe comportarse de manera indómita, sino actuar con cortesía cuando se indica un camino o se da una indicación a otros. Por eso debemos actuar educadamente. Todos estos son métodos para cumplir el propósito de beneficiar o servir a los demás. No se puede servir a los demás si pierden su fe o su confianza debido a las conductas o comportamientos inapropiados de uno mismo. Así pues, se debe actuar con una conducta apropiada y abandonar todas las conductas inapropiadas que puedan hacer que la gente mundana pierda su fe. Y a través de ello, podemos cumplir el propósito de servir a los demás o beneficiarlos. 2.2.3.1.2.3.2.c.I.B. ¿Cómo proteger el dormir? Ahora el siguiente punto. ¿Cómo proteger el dormir?, que corresponde a la estrofa 5.96 y que dice: al dormir, uno debe tumbarse en la dirección deseada, en la misma postura que lo hizo el Buda al pasar al nirvana, y nada más acostarse, con introspección, decidir que uno se levantará rápidamente. Aquí, la postura del Buda significa que al dormir deberíamos acostarnos sobre el hombro derecho, de lado, con el hombro derecho hacia el suelo y la mano derecha bajo la mejilla derecha, y las dos piernas una sobre otra, la pierna izquierda sobre la pierna derecha, durmiendo de lado. En el comentario se dice que uno debe vestir los hábitos del Dharma. Esto en realidad está basado en los monjes, ya que esta enseñanza fue dada solamente a monjes, especialmente a los bhikshus o monjes plenamente ordenados. Pero en todo caso, los laicos también deberían dormir de esa manera, sin los hábitos del Dharma, pero de esta misma forma y con vigilancia. Y deberíamos pensar que para poder realizar acciones virtuosas debemos levantarnos rápido o en poco tiempo. Con esa intención deberíamos dormir. Normalmente dormir, caminar, ir, sentarse, generalmente son consideradas acciones neutras o indiferentes. No son virtuosas ni tampoco no virtuosas, son acciones neutras. Pero en el Paramitayana o en el Mahayana general también hay un método para convertir estas acciones neutras en acciones virtuosas. Por ejemplo, en una de las enseñanzas se dice que cuando uno duerme debería pensar que pueda alcanzar el Dharmakaya, y al despertarse debería pensar que pueda alcanzar el Rupakaya. Así uno puede convertir las acciones neutras en acciones virtuosas. En el Vajrayana, por supuesto, hay muchas más. Hay otros métodos para convertir el dormir, el despertar y todo eso en acciones virtuosas. 2.2.3.1.2.2.3.2.c.B. Lo principal es el entrenamiento mental. Ahora el siguiente punto. Lo principal es el entrenamiento mental. Esto significa que, en realidad, hay muchas conductas, muchos modos diferentes de actuar del Bodhisattva, y aunque no podamos cumplir o ni siquiera podamos llevar a cabo todas estas conductas, lo principal es adiestrar nuestra mente, domar nuestra mente. Eso es lo más importante.
Tal como se dijo al inicio de este capítulo, aquellos que desean hacer el adiestramiento o desean mantener los preceptos, primero deben resguardar la mente. Y aquí también tiene el mismo sentido. Lo principal es adiestrar la mente, y si uno puede resguardarla, entonces puede adiestrarla. Significa que está adiestrando su mente. Esto es lo más importante que debemos seguir. A partir de resguardar la mente, uno puede seguir la conducta del Bodhisattva tanto como sea posible. 2.2.3.1.2.2.3.2.2c. Purificar los oscurecimientos que más afectan a la mente. Ahora el siguiente punto. Purificar los oscurecimientos que más afectan a la mente. Se dice que uno debería confesar las propias acciones negativas con los 4 poderes completos 3 veces al día y 3 veces por la noche. También debería regocijarse por las acciones virtuosas tal como se dice en el capítulo 3. El regocijo tiene, como dije antes, 2 propósitos principales. Primero, uno puede acumular un gran mérito fácilmente. Y segundo, puede controlar el pensamiento de celos. Estos 2 son grandes logros. Además, en los sutras se dice que una de las formas más fáciles de acumular mérito es practicar el regocijo. Por ello, uno debería siempre regocijarse por los méritos o por las nobles acciones de nuestros maestros, deidades, budas y bodhisattvas y de otros. Y solo regocijarse por nuestros maestros, deidades, budas y bodhisattvas permite acumular gran mérito. Pero solo con eso no se puede controlar el pensamiento de celos, porque normalmente no sentimos celos de nuestro maestro, deidades o budas y bodhisattvas. Generalmente sentimos celos de nuestros propios amigos del Dharma o de seres mundanos. Por eso, para poder controlar nuestro pensamiento de celos, debemos especialmente practicar el regocijo por las acciones virtuosas de nuestros amigos del Dharma o de otros seres mundanos. En resumen, deberíamos regocijarnos por todos los méritos, ya sean realizados por el Maestro, deidades, budas y bodhisattvas, o bien si han sido realizados por otros seres mundanos. Deberíamos regocijarnos por todas sus nobles acciones, acciones virtuosas, todos los méritos, y luego hacer también una dedicación apropiada. Dedicación apropiada significa dedicar el mérito de hoy junto con todos los méritos para alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres sensibles. Así que debemos hacer estas 3 cosas. También, confiando en una toma de refugio apropiada y en la bodhicitta, con los 4 poderes completos, uno debe confesar todas las acciones negativas, especialmente si ha cometido una de las 14 caídas raíces de la bodhicitta, debe purificarla. Por tanto, debe practicar tal como se explica aquí. 2.2.3.1.2.2.3.2.2d. Factores para perfeccionar los adiestramientos. Ahora el siguiente punto. Factores para perfeccionar los adiestramientos. Esto también tiene 5 subapartados. 2.2.3.1.2.2.3.2.2da. Entrenarse esforzándose en los adiestramientos apropiados. El primero es entrenarse esforzándose en los adiestramientos apropiados. Sea lo que sea que hagamos, debemos adiestrarnos esforzándonos en los lugares de adiestramiento, adiestrarnos en el adiestramiento apropiado. Si no es el adiestramiento real, auténtico, eso no está bien. Debe ser el adiestramiento genuino apropiado. 2.2.3.1.2.2.3.2.2d.b. Adiestrarse en muchos objetos. 5100. Luego, lo siguiente es adiestrarse en muchos objetos. Aquí se dice que los bodhisattvas se adiestran en todo. Si uno de estos objetos no se conoce, entonces no se puede completar el acto de beneficiar a los demás. Por eso, los grandes bodhisattvas, los grandes seres, aprenden muchas cosas. No solo el Dharma, también estudian. Estudian medicina, arte, lógica, gramática, retórica, poesía, etc. Todo eso puede ayudar a los demás. Todo ese conocimiento puede beneficiar a los demás. Como el gran Sakya Pandita, él dominó las 5 ciencias mayores y las 5 ciencias menores. Fue el primero en dominar las 10 ciencias de la Tierra de las Nieves y es el primer pandita tibetano en sostener estas 10 ciencias en una sola persona. Es quien de algún modo inventó y estableció las 10 ciencias en la Tierra de las Nieves.
En cualquier caso, si uno tiene capacidad, debería aprender muchos temas diferentes para ayudar y guiar a los seres sensibles. Todavía en el Tíbet podemos ver pinturas y estatuas de Sakya Pandita, una estatua de Manjushri hecha por él. Creo que la estatua está en la sede Sakya, la Kang Chenmo, y la pintura en el monasterio de Samye. Sea como sea, aquí significa que para lograr el propósito de los demás o para ayudar a los demás, uno debería aprender diversas materias o diversos temas, y todo esto se convierte en mérito. 2.2.3.1.2.2.3.2.2d.c. Adiestrarse con el propósito específico de beneficiar a los demás. 5100. El tercero dice adiestrarse con el propósito específico de beneficiar a los demás. Por tanto, sea lo que sea que uno haga, debería hacerlo por el bien de todos los seres sensibles. Ya sea que los beneficie directa o indirectamente, debería siempre realizar acciones que beneficien a todos los seres. En cualquier caso, debería realizar acciones solo por el bien de los demás seres sensibles, o de todos los seres, y luego hacer la dedicación a 2.2.3.1.2.3.2.2d. ¿Cómo seguir a los maestros espirituales como compañeros durante el aprendizaje? 5.102 y 5.103. Ahora el cuarto. ¿Cómo seguir a los maestros espirituales como compañeros durante el aprendizaje? Deberíamos apoyarnos en maestros, amigos espirituales. Amigos espirituales es el significado literal, pero en verdad significa un maestro espiritual, Hewe Senjen, por lo que deberíamos intentar encontrar un maestro espiritual cualificado. Especialmente aquí estamos hablando de maestros espirituales Mahayana. Uno debería encontrar un maestro que conozca las enseñanzas del Mahayana. Realmente, Maha significa grande y Yana significa vehículo, así que Mahayana significa gran vehículo. Y este tiene dos divisiones principales que se conocen como Paramitayana y Vajrayana. Hoy en día mucha gente piensa que Mahayana significa Paramitayana y que el Vajrayana está separado del Mahayana, pero en realidad el Mahayana es aquel que se divide en dos, que son Paramitayana y Vajrayana. Por lo tanto, el Vajrayana también forma parte del Mahayana. En general, el Mahayana, el gran vehículo, ¿por qué se llama Maha o grande? Porque tiene 7 grandezas o 7 Maha, y debido a estas 7 grandezas se llama el grande o el Maha, como se dice en el Sutra Alankara o Dodegyen del futuro Buda Maitreya. En este texto se mencionan estas 7 grandezas. De hecho, de las 7 grandezas, 5 están en el camino y las 2 últimas están en el resultado último, en el estado de la budeidad perfecta. Las primeras 5 grandezas, no sé si podré explicar esto con las palabras adecuadas en inglés, pero lo intentaré. La primera es algo así como gran objeto, la grandeza del objeto, que puede significar que cualquier práctica mahayana que hagamos, la hacemos por el bien de todos los seres sensibles. Aquí el objeto son todos los seres sensibles o ilimitados seres sensibles, sin ninguna excepción. Por eso el objeto es grande. Esta es la grandeza del objeto. La segunda es la grandeza del logro, que significa que uno logra el propósito de los demás y de uno mismo, por eso se llama la grandeza del logro. Los rávakas no tienen este tipo de grandeza. Este camino es la grandeza del logro, porque a través de este camino se pueden lograr ambos propósitos completamente y luego lograr completamente el propósito propio, que significa que uno puede alcanzar la budeidad completa, la budeidad perfecta, uno puede alcanzar el resultado último, y la perfección o el logro de los demás significa que una vez que alcanzamos la budeidad, tenemos el poder supremo para liberar a los seres sensibles, y uno puede lograr estas dos cosas, puede ayudar de forma última o de la manera más poderosa, y esta es la segunda grandeza, que es la grandeza del logro. La tercera grandeza es la grandeza de la sabiduría, porque los bodhisattvas que están en el camino Mahayana pueden obtener la sabiduría que realiza el verdadero no-yo completamente, el no-yo de los fenómenos y el no-yo del individuo completamente, no una parte sino completamente. Por eso se dice que esa sabiduría es la grandeza de la sabiduría. Luego, la cuarta es el entusiasmo. En realidad se dice que los practicantes o seguidores del Mahayana alcanzan la budeidad perfecta en 3 incontables eones. Por lo tanto, esto muestra que poseen la grandeza de la cuarta perfección. La quinta es que el camino Mahayana es un camino más hábil, por así decirlo, tiene caminos más hábiles o tiene más medios para alcanzar el objetivo último. Y estas son las 5 grandezas que están en el camino Mahayana. Luego, hay 2 grandezas que están en el resultado o en el estado de budeidad. En cualquier caso, aquellos maestros espirituales que conocen las enseñanzas del Mahayana y que no solo las conocen, sino que también mantienen, preservan o conservan su conducta y sus votos de bodhisattva firmemente, ni siquiera abandonarían esa conducta o esos votos por su propia vida. Por lo tanto, uno debería encontrar a un maestro espiritual cualificado.
De hecho, se dice que encontrar y también elegir al maestro espiritual es muy importante. Es más importante que elegir un coche o una casa. Cuando eliges un coche o una casa, antes de comprar, necesitamos dedicar mucho tiempo. Uno necesita investigar, averiguar cuál es el mejor según nuestra propia capacidad. Por eso no compraremos enseguida sin pensarlo, sin examinarlo o sin reflexionar adecuadamente. Primero examinamos, intentamos investigar, comprobar, y entonces elegimos y compramos. Incluso para cosas que durarán 10 o 15 años, como un coche o algo así, necesitamos investigar y comprobar y dedicar tiempo antes de comprarlo. ¿Por qué no deberíamos dedicar tiempo e investigar para elegir a nuestro maestro? Porque elegir al maestro no es solo para unos pocos años. No podemos cambiarlo como si cambiáramos de coche o de ropa. Una vez que aceptamos a alguien como nuestro maestro espiritual, una vez que tenemos esta conexión espiritual entre maestro y discípulo, dura para siempre. Por eso es importante encontrar y elegir al maestro adecuado, y si uno no daña esa conexión, dura para siempre. Por lo tanto, elegir al maestro cualificado es muy importante. Y la forma en que nos apoyamos en el maestro es como se dice en los sutras. En resumen, deberíamos mostrar respeto al maestro espiritual. Y deberíamos pensar que uno mismo, el discípulo, es como un paciente, y el maestro espiritual como un médico, y la enseñanza del maestro espiritual como una medicina. La práctica es como hacer el tratamiento y curarse de la enfermedad. De ese modo deberíamos percibirlo. Practicar el Dharma es como seguir el tratamiento adecuado, seguir el consejo del médico y luego recuperarse. Leer los sutras y demás para aprender cómo adiestrarse. 5.103 al 5.107. Ahora el siguiente punto. Leer los sutras y demás para aprender cómo adiestrarse. Significa que uno debería hacer estos entrenamientos tal como están mencionados aquí, en este texto. Y también uno debería hacer otros entrenamientos que se mencionan en los sutras. Estudiar los sutras para conocer más entrenamientos. Y luego entrenarse. Especialmente uno debería estudiar este sutra que se conoce como el Sutra de la Esencia del Cielo, porque aquí se explican las caídas y también cómo revivir de esas caídas, cómo recuperarse de ellas. Además, uno debería estudiar como se dice aquí. Todo lo que debe ser practicado constantemente está clara y extensamente explicado en el compendio de todas las disciplinas. Esto es algo que deberías leer repetidamente. De vez en cuando, por concisión, consulta el compendio de los sutras. Y esas dos obras, compuestas por el noble Nagarjuna, estúdialas con diligencia. Existen otros dos textos que escribió el propio Shantideva. Así pues, les está pidiendo que también lean y estudien los otros dos textos suyos. Creo que en el texto raíz significa la traducción es el compendio de todas las disciplinas y el compendio de los sutras. Por tanto, uno debería estudiar estos dos textos. De hecho, estos dos textos fueron escritos y enseñados por Shantideva, y también, con el mismo nombre, hay otros dos textos pero fueron escritos por Nagarjuna. Aquí se mencionan los dos textos, el compendio de todas las disciplinas y el compendio de los sutras que fueron escritos por él mismo. Las personas deberían estudiarlos, y también estos dos textos con el mismo nombre escritos o compuestos por el gran noble Nagarjuna. 2.2.3.1.2.2.3 Enseñanza resumida sobre proteger la introspección vigilante. 5.108 El siguiente punto es enseñanza resumida sobre proteger la introspección vigilante. La mente que reconoce lo que hay que adoptar y lo que hay que abandonar, esta mente debería examinar el propio cuerpo, palabra y mente en todo momento. En resumen, examinar el propio cuerpo, palabra y mente es en sí la definición de mantener la vigilancia. 2.2.3.1.2.3 Instrucción sobre el esmero en aplicar estos puntos a nuestro continuo mental. 5.109 Ahora el siguiente punto.
En realidad, este quinto capítulo tiene 3 apartados principales, y ahora este, el último, es el tercer apartado principal del quinto capítulo, que dice Instrucción sobre el esmero en aplicar estos puntos a nuestro continuo mental. Significa que, tras conocer los preceptos, tras conocer qué debe entrenarse o tras conocer todos estos entrenamientos, es importante seguirlos con el propio cuerpo, palabra y mente. Sin practicarlos, simplemente con leer estos puntos de entrenamiento, no se puede lograr el objetivo, el propósito, ya que solo leerlo no basta para lograrlo. Uno necesita practicar los entrenamientos que se explican en este texto, y también otros entrenamientos que se mencionan en otros textos. Por ejemplo, solo leer sobre medicina o simplemente leer el tratamiento no curará la propia enfermedad. Para curarse, uno necesita seguir la dieta adecuada, los consejos correctos y todos los consejos del médico, y entonces uno puede curar su propia enfermedad. De forma similar, solo leer todas estas enseñanzas no es suficiente. Después de leerlas y conocerlas, uno debería practicar, y así puede curar su propia enfermedad de aflicciones mentales y alcanzar el gran propósito. Con esto, el quinto capítulo, conocido como Introspección Vigilante, ha sido explicado. Creo que aquí se da el nombre del quinto capítulo porque el último tema de este capítulo es mantener la vigilancia. Por eso también se ha dado ese nombre al capítulo. El siguiente es el sexto capítulo, la perfección de la paciencia. Al explicar el cuarto y el quinto capítulos, se explica la perfección de la conducta moral. En este texto, la perfección de la conducta moral se explica en 3 temas principales. El primer tema principal es el cuidado, que se explica en el cuarto capítulo, y el segundo y tercer temas principales son mantener la recolección y la vigilancia, y estos 2 se explican en el quinto capítulo. Y con estos 3 temas principales, la perfección de la conducta moral ha sido explicada. Ahora, el siguiente es el sexto capítulo, cuyo tema o asunto principal es la perfección de la paciencia. Creo que concluiré aquí, y al final hacemos la dedicación.